mi padre siempre fue un firme creyente en lo sobrenatural, o al menos tenía un gran interés en ello. Trabajaba como electricista en el metro de Londres y siempre tenía su ración de historias de fantasmas que le contaban sus compañeros. Siempre me decía que lo mejor es mantener una mente abierta ante cosas que no comprendemos del todo. Por mi parte, siempre me mantuve escéptico ante estas cosas, hasta que un día mi padre me contó una historia con tanta sinceridad que sentí una preocupación genuina por él. Aunque tendía a cuestionar todo lo que se consideraba paranormal, la forma en que mi padre relató esta historia, con tanta honestidad en su voz, me hizo empezar a cuestionarme a mí mismo. Era una historia extraña, no el típico cuento de fantasmas que esperaba de alguien que trabajaba en los supuestamente embrujados túneles del metro de Londres. Quería creerle, pero el relato era tan bizarro que me preguntaba qué había sucedido realmente en esos túneles y qué otras explicaciones podían haber. Todo comenzó el día que fui a visitarlo a él y a mamá durante la temporada de fútbol. El estadio de Wembley estaba lleno y todo el vecindario estaba viendo el partido en la televisión, metidos en el espíritu del juego. No sé exactamente qué trajo este recuerdo a mi mente, pero de repente tuve un flashback de un evento que ocurrió en mi infancia, de la nada. Recordé que tenía unos 5 o 6 años, en nuestra vieja casa familiar. De repente, alguien llamó a la puerta. Mi padre la abrió, esperando que fuera un paquete que era un regalo anticipado de cumpleaños para mi hermana menor. Pero en su lugar, eran 3 hombres con trajes oscuros. No puedo recordar exactamente qué empresa o grupo representaban estos hombres. Creo que, como niño, simplemente asumí que eran del trabajo de papá. Querían hablar con él y con mamá a solas, así que mi padre nos sacó a mi hermana pequeña y a mí de la sala de estar, para que estos misteriosos hombres pudieran tener esa conversación secreta con ellos. Algún tiempo después, se fueron, y ambos padres estaban en un estado de ánimo extraño. No podía decir si estaban molestos o enfadados, o ambos, pero realmente me confundió e inquietó verlos así cuando era un niño. Años más tarde, en esa misma sala de estar, el recuerdo resurgió y me sentí obligado a preguntarle a mi padre sobre los hombres de traje. Casi de inmediato, mi padre pausó la televisión, suspirando profundamente antes de mirarme fijamente, sus ojos clavándose en los míos. Sentí como si acabara de preguntar sobre un tema altamente tabú, mientras mi padre me miraba fijamente, antes de finalmente apartar la mirada y asentir con la cabeza. Me dijo que probablemente ya era lo suficientemente mayor para escuchar su historia, aunque me dijo que no me culpaba si no le creía. Es una historia extraña, dijo, pero una que me ha atormentado durante años. No supongo que recuerdes a mi amigo Simon, ¿verdad? Solíamos trabajar juntos. Negué con la cabeza en respuesta. No, supongo que no, comentó. Eras demasiado joven entonces. Solo tenías unos 4 años cuando... Su voz se apagó y permaneció en silencio durante unos momentos, antes de enderezarse, ajustarse las gafas e inclinarse hacia adelante para enfrentarse a mí desde la silla opuesta, listo para contar su historia. Hace unos 20 años, mi padre y sus compañeros de trabajo tenían un encargo en la estación de Holborn. Era un trabajo típico, de rutina. Simplemente arreglar unas luces en las plataformas y revisar los túneles. Estaban él, Nigel, Tariq y Simon. Nigel era el mayor y el senior del grupo, y también el tipo que no toleraba tonterías. Tariq era el más joven y nuevo miembro del equipo. Era el típico novato, muy nervioso en el trabajo, y a menudo buscaba el consejo de Nigel o de mi padre. Mi padre era el bromista del grupo, siempre contando chistes o anécdotas locas y extrañas para divertir a sus colegas en noches largas y aburridas. Luego estaba Simon, o como lo conocían entonces, Simple Simon. Según mi padre, Simon era un buen tipo, aunque muy ingenuo y algo lento para captar una broma, que generalmente se hacía a su costa. Sin embargo,
Compartía el interés de mi padre por los sucesos paranormales del metro de Londres, y los dos habían sido buenos amigos, junto con Nigel, con quienes solían ir al pub local los fines de semana. Como lo explica mi padre, los cuatro se aventuraron a través de la estación de Holborn para recoger suministros de las plataformas en desuso de la rama Aldwych de la estación. Estas plataformas habían estado fuera de servicio durante la última década y se usaban como un tipo de almacén para equipos de ingeniería dejados allí para acumular polvo. Para llegar donde necesitaban ir, primero tenían que recoger parte del equipo y luego dirigirse a los túneles desde allí hasta la primera intersección. La estación era vieja, aún con los azulejos amarillos agrietados utilizados en la década de 1910. Mi padre dijo que el lugar en sí ya tenía un aire inquietante antes de que siquiera se aventuraran en los túneles, que se decía estaban embrujados. A lo largo de la plataforma 6 había un lugar conocido como el albergue, un conjunto de salas de servicio que se habían utilizado para albergar inmigrantes y civiles durante los bombardeos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en esta misma plataforma donde se encontraron con el cuerpo de una rata. Por lo general, esto sería una visión común, especialmente en el metro, y luego sería limpiado por un equipo de trabajo diferente durante la noche. Pero lo que sorprendió a mi padre y a los demás fue que la rata parecía estar medio comida y regurgitada. No era más que pedazos de carne, piel y esqueleto, unidos por una sustancia amarilla y pegajosa que probablemente era vómito. La pregunta era, ¿qué le había pasado a la rata? Obviamente, algo se la había comido, o al menos en su mayoría, pero ¿qué podría haber hecho eso? ¿Qué había en los túneles además de una rata que fuera lo suficientemente grande como para comerse una? Nigel se encogió de hombros, diciendo que probablemente era un gato o un zorro que de alguna manera había entrado en los túneles. Dijo que era una posibilidad. Continuaron por la plataforma hasta que llegaron a la boca del túnel que conducía a la vía de cruce. Estaban acostumbrados a la oscuridad abrumadora de esos claustrofóbicos túneles subterráneos, y el más mínimo ruido o temblor podría explicarse fácilmente. Así que, cuando escucharon el sonido de una puerta metálica cerrándose en la distancia, simplemente lo atribuyeron a una corriente de aire que había hecho que una puerta se cerrara más adelante. Solo había dos problemas con esta suposición. No se sentía ninguna corriente de aire en ese túnel, y como ya habían trabajado allí antes, sabían que ninguna de las salas de mantenimiento tenía puertas, y menos aún de metal. Sin embargo, el sonido resonó a lo largo de ese oscuro túnel, mientras el grupo se preguntaba qué podría haber hecho ese ruido. Mi padre y Nigel decidieron ir primero a investigar. El sonido de los golpes se hacía cada vez más fuerte, más rítmico, más deliberado. Parecía como si lo que estuviera haciendo ese ruido lo estuviera causando intencionadamente. Nigel gritó, pensando que se trataba de otro trabajador jugando una broma, mientras ambos se acercaban lentamente al lado izquierdo del túnel, hacia la sala de mantenimiento. Sin embargo, no hubo respuesta, y justo cuando llamaron, el sonido de los golpes cesó por completo. Poco después, Simon y Tariq los siguieron de cerca, y los cuatro hombres se acercaron nerviosamente, listos para enfrentar lo que sea que estuviera allí con ellos en la oscuridad. Simon se ofreció a entrar primero, alumbrando con su linterna las sombras vacías de esa gran sala abandonada. Lo que encontraron, acurrucado en la esquina de esa sala, ninguno de ellos pudo explicarlo. Era un gran montículo de color verde brillante, más o menos del tamaño de un ser humano, encogido en la oscura esquina de la sala, detrás de un pilar de concreto. No fue hasta que Simon dio un paso más hacia el interior de la sala, que este montículo levantó la cabeza y se giró para mirarlo. Tenía una apariencia que recordaba a la cabeza de un pájaro, unida a un largo cuello verde. Su rostro era de un color rosado beige, con un gran pico rojizo, una pequeña melena de plumas verdes que corría desde la parte superior de su cabeza hasta la base del cuello.
Sus ojos azules penetrantes miraban directamente hacia la linterna, su gran pupila contrayéndose ante la luz que le apuntaba. Simon se quedó inmóvil, observando a esta criatura, mientras los otros tres, desde la puerta, también alcanzaron a ver este extraño animal. La criatura permanecía inmóvil, pero miraba a Simon con las pupilas entrecerradas, aún acurrucada en la esquina, mirando por encima del hombro con el cuello arqueado en un ángulo inquietante. Mi padre me contó cómo no podía creer lo que estaba viendo, y trató de racionalizar qué podía ser esa cosa. Quizá era algún tipo de atrezo elaborado que alguien había colocado allí desde un set de rodaje, ya que la estación se había utilizado para películas en el pasado. Tal vez era un animal real que se había escapado del zoológico de Londres, aunque no tenía ni idea de qué tipo de animal podría ser. Tenía que ser algún tipo de ave, pero ¿qué clase de pájaro exactamente? Eso era impensable. La apariencia de la criatura se volvió aún más enigmática cuando, mientras el grupo estaba allí, atónito y demasiado asustado para moverse, la criatura comenzó a ponerse de pie, lenta, muy lentamente, sobre sus patas traseras. La criatura ahora estaba de espaldas a la pared, alzándose sobre unas piernas delgadas, como de pájaro, que parecían sostener de manera imposible el gran y pesado cuerpo de la criatura. Sus brazos parecían estar metidos bajo sus costados. No eran completamente visibles desde el ángulo en que los trabajadores y mi padre veían a esta criatura, pero pudieron ver una larga cola con mechones que parecía pertenecer más a una vaca que a un pájaro. Mientras este animal bizarro se giraba lentamente para mirar a mi padre y a los otros trabajadores, todos pudieron ver el torso rotundo y humanoide, con la parte inferior de un rosado carnoso, que mostraba lo que parecían ser grandes pechos humanos, un enorme estómago y genitales masculinos humanos expuestos. Los brazos, ahora completamente visibles, parecían las extremidades delanteras de un raptoide, con plumas verdes brillantes en las axilas. Este extraño pájaro se veía bastante débil y torpe cuando se puso de pie. Pensando en retrospectiva, mi padre creía que esta criatura casi parecía cómica en su apariencia, de no ser por el simple hecho de que esta quimera de criatura existía en primer lugar. La naturaleza misma de esta criatura era un enigma. Si era un disfraz o un adorno, era demasiado detallado y sus movimientos demasiado naturales para ser falso. Si es que se podía llamar natural a esta monstruosidad. Simon fue el primero en hablar, y habló con la criatura. Parecía que, por alguna razón, Simon pensó que podría comunicarse con este animal. Le habló como si esperara que le respondiera. Quizás, pensó mi padre, Simon esperaba que una voz humana, la de algún bromista, saliera de detrás de este aderezo. ¿Hola? La criatura inclinó la cabeza, como un perro curioso escuchando las órdenes de su amo. Y para asombro de todos, la criatura realmente respondió, imitando la voz de Simon a la perfección, aunque con un tono irritantemente agudo, mientras abría ligeramente su pico para hablar. «Hola», dijo el animal. Mi padre intentó llamar a Simon para que se alejara de la criatura. Claramente, algo no estaba bien. Incluso si se trataba de un adorno o un disfraz, ¿qué hacía allí abajo, en estos túneles? ¿Había alguna persona con un traje de pájaro esperando que alguien lo encontrara? Quienquiera que estuviera controlando este gigante títere o disfraz claramente estaba perturbado hasta cierto punto. Mi padre y Nigel decidieron en ese momento que debían informar esto a los superiores, y le dijeron a Tariq que llamara a las oficinas por su radio bidireccional. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera actuar sobre lo que acababan de descubrir, Simon se acercó aún más a la bestia. «Te llamas Kai-Jan, ¿verdad? Te llamas Kai-Jan, ¿verdad?», respondió la criatura con voz ronca y aguda. «¿De qué diablos estás hablando?», le preguntó Tariq a Simon en un susurro, sin querer que su voz provocara a la criatura que tenían frente a ellos. Simon se... «Kai-Jan, ese es su nombre». «Kai-Jan», repitió la criatura. «Aléjate de él», gritó mi padre.
Simon levantó la mano como para tranquilizar a mi padre. No, está bien, está herido. No, está bien, está herido. Hasta el día de hoy, mi padre no sabe por qué la criatura solo imitaba la voz de Simon, ni por qué Simon actuó de la manera en que lo hizo hacia la criatura. Era como si el animal de alguna manera tuviera algún tipo de control mental sobre el pobre Simon, llevándolo más cerca de la criatura mientras él, por alguna razón, intentaba convencer a mi padre y a los demás de que ese monstruo era amistoso. Cuando Simon estaba solo a unos metros de la criatura, extendió una mano para tocarla, y la criatura hizo lo mismo con su ala, terminada en una garra, hacia Simon. Los demás no pudieron hacer nada más que mirar, con horror, con desconcierto. Era difícil precisar qué emoción exacta sentían en ese momento, pero pronto esas emociones confusas se volvieron aún más intensas en cuanto Simon y la criatura hicieron contacto físico. Justo después de ese instante, el cuerpo de Simon pareció contorsionarse, doblándose hacia adelante y metiendo sus brazos bajo las axilas, casi imitando a la criatura que tenía delante. La escena era, como mínimo, extraña. En ese punto, Simon estaba actuando más extraño que la misma bestia. Todos habrían reído ante esa visión, de no ser por el absoluto horror que siguió. «Yo soy Kai-Jan, ¿verdad?», dijo la criatura, sin que nadie se lo pidiera. «Yo soy Kai-Jan, ¿verdad?», repitió Simon segundos después. En ese punto, mi padre ya había tenido suficiente. Caminó hacia Simon para agarrarlo por el hombro y apartarlo, cuando la criatura pájaro le chilló a mi padre. Un sonido que, según dijo, lo sacudió hasta lo más profundo. Y Simon emitió un sonido similar, inhumano, que surgió de su garganta. Luego, la criatura flexionó su largo cuello hacia atrás, hasta que su cabeza quedó prácticamente oculta detrás de su espalda. Y Simon siguió los movimientos de la criatura poco después. Se escuchó una serie de crujidos enfermizos mientras Simon arqueaba su cuello en un ángulo antinatural, rompiéndose las vértebras y dejando su cabeza colgando inerte detrás de su espalda, con los huesos sobresaliendo de la piel, lo que causó desgarros y sangrado, mientras Simon emitía un espantoso sonido burbujeante desde las ruinas de su garganta. Mi padre gritó, y los demás también. No pudieron hacer nada más que huir de la escena. Mientras corrían, escucharon a la criatura pájaro emitir un chillido agudo, casi como una tos, que sonaba como si esa cosa se estuviera riendo del mismo horror que había creado. Ni siquiera se molestaron en mirar atrás. El mayor arrepentimiento de mi padre fue no haber podido salvar a su amigo. No tenía idea de qué había sucedido. Todo pasó tan rápido. Pero lo que fuera que era esa cosa en el túnel, seguía ahí abajo. Al menos eso era lo que él asumía. Él, Nigel y Tariq llamaron a las oficinas centrales y les contaron exactamente lo que había ocurrido. Por supuesto, no creyeron ni una palabra, hasta que llegaron a la parte en la que Simon podría estar en peligro. Después de mucho insistir, un equipo de búsqueda, así como varios policías que fueron llamados a la escena, descubrieron el cuerpo de Simon justo en la intersección de las vías. 4 de sus vértebras estaban rotas y su arteria del cuello se había seccionado. Pero lo que desconcertó a los forenses fue que, de alguna manera, había logrado caminar desde la sala de mantenimiento, al final del túnel, hasta la intersección de las vías, antes de sucumbir finalmente a sus heridas fatales. Mi padre y sus amigos asistieron al funeral la semana siguiente. Fue entonces cuando mi padre me contó que vio por primera vez a los 3 hombres de traje. Fue más tarde ese año cuando estos hombres de traje redactaron algún tipo de documento legal que le mostraron a mi padre en nuestra casa. En aquel mismo recuerdo que tengo de él, hablando con esos hombres mientras mi hermana y yo éramos llevados fuera de la habitación. Le dijeron a mi padre que jurara mantener el secreto. En cuanto a Simon, su muerte fue catalogada como un accidente. Según la versión oficial, se resbaló y cayó desde la plataforma hacia las vías, rompiéndose el cuello.
lo que llevó a que todo el sistema del metro de Londres revisara las precauciones de seguridad. Después de que mi padre terminó su relato, no supe qué pensar. Fue una historia muy breve, y conté todo lo que pude aquí, ya que mi padre no quiso dar más detalles. Tal vez no se lo permitían. Aparentemente, estaba corriendo un gran riesgo al contarme esto, pero con la esperanza de que no siguiera su historia y no la investigara más. Y la verdad, prefiero no hacerlo. Soy una persona curiosa, pero prefiero no interferir con ninguna de las partes legales involucradas, y menos si tal criatura realmente existe y es capaz de hacer lo que le hizo al pobre Simon. Quizás es mejor dejar esta historia con esta advertencia. Si alguien se ha encontrado con esta criatura, a la que me referiré como Kai-Jan, o ha tenido algún incidente similar aquí en Londres, por favor háganmelo saber. Tengo una curiosidad mórbida, por decirlo menos.